Vamos a ver en este vídeo los diferentes tipos de motores de corriente alterna que podemos encontrar. Ya sabemos que si al estator de un motor trifásico le aplicamos un sistema de corrientes trifásicas, esas corrientes van a generar un campo magnético giratorio en el entrehierro de esa máquina. El entrehierro es el volumen que se considera entre lo que es el rotor y el estator. Es el volumen de aire que está comprendido entre el rotor y el estator de la máquina. Entonces vimos que ese campo magnético giratorio giraba a la velocidad síncrona. Bien, esa velocidad va a definir los dos grandes bloques de motores que tenemos de corriente alterna, que van a ser los motores síncronos y los motores asíncronos. Vamos a empezar por el motor síncrono, en este caso trifásico. La estructura que tenemos es esta que vemos aquí. Tenemos un bobinado trifásico en el estator y un inductor en el rotor. Este inductor puede ser de imán permanente, es decir, con sus polos norte y su polo sur definido ya sin necesidad de alimentación eléctrica, o puede ser un rotor bobinado en el cual mediante una corriente continua aplicada a ese rotor se establece un polo norte o un polo sur, o varios polos norte y varios polos sur. Entonces, cuando esta máquina se le aplique voltajes trifásicos, lo que va a suceder es que se va a producir un campo magnético giratorio en el entrehierro. El núcleo, el rotor, que es un imán también, va a tender a seguir, por acción y repulsión, va a tender a seguir el campo magnético giratorio del estator y por lo tanto va a tender a rotar. Este rotor solo puede girar a la velocidad de sincronismo y la velocidad, por lo tanto, a la que va a girar va a ser esta misma, que es la misma velocidad del campo magnético giratorio que se va a producir en el estator. Bien, para poder arrancar el motor, si nos damos cuenta, si el rotor tiene una inercia elevada y el campo magnético giratorio del estator parte de una velocidad elevada, es complicado que el rotor pueda partir de reposo y engancharse inmediatamente a esa velocidad síncrona. Por lo tanto, si no se provee algún mecanismo para grandes inercias del rotor, por mucho que tengamos un campo magnético girando en el estator, el rotor no va a lograr arrancar, porque no va a poder adaptarse de forma inmediata a esa velocidad que lleva el campo síncrono del estator. Para ello existen diferentes mecanismos. Uno de ellos, que es el más utilizado con diferencia, es el usar un Variable Frequency Drive, o lo que es lo mismo, un variador de frecuencia, o simplemente un variador. Este equipo lo que hace es coger unas corrientes alternas, internamente convertirlas en continua y posteriormente también internamente convertirla en alterna, pero de una frecuencia que pueda ser variada. Entonces, aplicando al principio una frecuencia baja al estator, esa frecuencia baja lo que va a hacer es que la velocidad del campo magnético del estator, la velocidad síncrona, sea baja, y partiendo de esa velocidad baja, que le dé tiempo al rotor a poder acoplarse a esa velocidad e ir aumentando la frecuencia para ir aumentando poco a poco la velocidad del rotor. Bien,
Esto no solamente sirve, el variador de frecuencia no solamente nos va a servir para el arranque del motor síncrono, sino también si se quiere variar la velocidad durante el proceso normal de trabajo, pues se puede utilizar. Simplemente variando la frecuencia, pues podemos variar la velocidad del rotor. Otros métodos que se suelen utilizar también es usar motores auxiliares. Es decir, se coge un motor auxiliar, se conecta al rotor y ese motor auxiliar va a llevar más o menos al rotor hasta la velocidad de sincronismo. Es decir, la que está dada según la frecuencia que se le haya aplicado al estator, pues así tendremos de velocidad de sincronismo. Bueno, pues el motor auxiliar acelera el rotor y lo acerca a la velocidad de sincronismo. Ya cuando está muy cerca, lo que se hace es alimentar el inductor para crear ese campo magnético en el rotor. Entonces ya de forma automática, al estar muy próximo a la velocidad de sincronismo, el rotor se autosincroniza con esa velocidad. Se elimina el motor auxiliar y el rotor ya permanece girando a la velocidad de sincronismo. Bien, ¿cuándo utilizamos los motores síncronos? Hay que decir que esta máquina síncrona, su aplicación más importante y masiva es como generador. Pero bueno, tiene sus aplicaciones también como motor. Cuando se necesite, por ejemplo, un par y unas velocidades constantes en amplios márgenes de trabajo, bueno, pues se suele utilizar este tipo de motores. También se suele utilizar como condensador síncrono. Es decir, como un elemento que puede devolver a la red a la que está conectado energía reactiva capacitiva. Bajo ciertas condiciones, como lo que es que trabaje en vacío el motor para que no tenga consumo de potencia activa y mediante una sobreexcitación del rotor se consigue que el condensador síncrono, que este motor síncrono tenga potencia reactiva capacitiva, es decir, adelante la corriente que está absorbiendo de la red adelante al voltaje que está aplicado. Y esto se suele utilizar para compensar en las líneas trifásicas donde hay exceso o hay mucha potencia reactiva inductiva, se coloca un motor síncrono trabajando de esta manera y se compensa esa energía reactiva e inductiva, con lo cual lo que hace es aumentar el factor de potencia de la instalación. Bien, otra aplicación que tiene es un sistema tacométrico. El sistema tacométrico se basa en el siguiente principio. Es para medir la velocidad, por ejemplo, a la que está girando un eje y poder medirla a distancia. Es una telemedida. En este caso, partimos de un generador síncrono, que es lo que tenemos aquí. Aquí, en este eje, aplicamos el elemento al cual se quiere medir su velocidad de rotación. Puede ser el eje de un motor, del cual queremos saber a qué velocidad está girando, o el eje de unas ruedas, de las cuales se quiere saber a qué velocidad está girando. Bueno, este eje va conectado justo al rotor de este generador síncrono. Por lo tanto, este imán que tenemos como rotor va a inducir en el estator, en este caso trifásico, va a inducir unas corrientes a unas frecuencias determinadas. La frecuencia vendrá dada por P por N dividido 60. Bien, estos voltajes a esa frecuencia determinada se aplican a un motor síncrono, al estator del motor síncrono. Claro, con esa frecuencia se va a generar un campo magnético en el estator de este motor síncrono que va a girar a estas revoluciones por minuto. Lo que va a hacer
que el rotor de este motor síncrono se ponga a girar también a esas revoluciones por minuto. Las mismas, si nos damos cuenta, las mismas a las que está girando el elemento del cual queremos medir su velocidad. Bien, esta rotación, a estas mismas revoluciones por minuto, lo vamos a aplicar a un sistema de este tipo. Entonces, un cilindro hueco de metal en el cual internamente ponemos un imán. Ese imán está conectado justamente al rotor de este pequeño motor síncrono. Entonces el imán, cuando esté rotando dentro de este cilindro, al ser metálico, va a inducir unas fuerzas electromotrices en el cilindro. Claro, al ser metálico están en cortocircuito, por lo tanto va a generar unas corrientes y va a hacer que el cilindro tienda a girar también en la misma dirección y sentido que está girando el imán. ¿Para qué? Para contrarrestar la fuerza que está generando ese giro. Pero este tambor, este cilindro, no está libre para girar. Como se ve aquí, está sujeto mediante un muelle antagonista. O sea que va a tener limitado su giro justamente a lo que es una vuelta como máximo, ya que ese cilindro va a estar unido a una aguja indicadora, que es lo que vemos aquí. En la parte delantera vemos que ese cilindro está unido a una aguja indicadora que sobre unas escalas pues nos medirá las revoluciones por minuto a las que está girando el elemento que queremos medir. Revoluciones por minuto en este caso, porque lo indica aquí, pero podemos hacer subdivisiones a través de ruedas dentadas para obtener subdivisiones de esa medida. Bueno, pues esto sería una forma de medir la velocidad en un elemento, a través de un elemento, para poderla medir a distancia. Sistema tacométrico. Vamos a ver ahora el motor asíncrono, también llamado motor de inducción. Como vemos, en el motor asíncrono no tenemos constituido en el rotor ningún imán, ni permanente, ni tenemos opción en este caso de poder alimentarlo para poder establecer un campo magnético en el rotor. El estator continúa siendo igual que en el anterior. Tenemos un bobinado trifásico en el cual cuando le alimentemos va a generar un campo magnético en el estator, cuya velocidad también conocemos, es la velocidad síncrona y va a depender de las frecuencias de los voltajes que estemos aplicando al inductor. Bien, en este caso, el inducido, el rotor, está constituido por una jaula de ardilla. Tenemos una foto del rotor. Una jaula de ardilla básicamente es una serie de barras como las que tenemos ahí, unidas por dos anillos metálicos y que se van a introducir dentro del campo magnético giratorio que se va a producir en el estator. Bueno, ¿qué va a suceder? Estos elementos que tenemos aquí, las barras y los anillos, son todo metálicos. Entonces, al estar inmerso en un campo magnético giratorio, va a inducir fuerzas electromotrices en estas partes metálicas. Esas partes metálicas están cortocircuitadas, lo cual quiere decir que va a inducir corrientes a través de las diferentes partes de la jaula de ardilla. Y en esas corrientes van a generar un campo magnético que va a tender a anular la causa que lo ha producido, que ha sido el campo magnético giratorio que se produjo en el estator debido a la alimentación que hicimos al motor. Entonces el rotor va a empezar a girar en el mismo sentido que está girando el campo del estator. ¿Para qué?
para que no haya movimiento relativo entre ese campo y el rotor, y de esa manera se anule esa generación de fuerzas electromotrices. Entonces, como vemos, el rotor girará, pero en ningún caso puede llegar a alcanzar el rotor esa velocidad de sincronismo del campo giratorio en el estátor, porque cuanto más se aproxime la velocidad del rotor a la velocidad del campo magnético del estátor, menos velocidad relativa habrá entre ambos. Por lo tanto, menos fuerza electromotriz se inducirá. Por lo tanto, menos corriente, por lo tanto, menos par y tenderá a desacelerar el rotor. Pero claro, a la vez que tiende a desacelerar el rotor, la velocidad relativa entre el rotor y el campo magnético del estátor se incrementa, con lo cual volvemos otra vez a incrementar las fuerzas electromotrices, el par y a mantener esa velocidad. Como se puede ver, la velocidad a la que va a llegar el rotor puede acercarse más o menos a la de sincronismo, pero nunca puede llegar a la de sincronismo, porque en ese caso estaríamos en que no hay velocidad relativa entre ambos y el rotor se pararía. De ahí el nombre de este motor, de motor asíncrono, como repito, también conocido como motor de inducción. Bien, un parámetro muy importante para el motor de inducción es el concepto de deslizamiento. Deslizamiento lo que nos indica es la velocidad que va a tener el rotor con respecto a la velocidad síncrona del campo giratorio del estátor, referida a esta velocidad, al campo magnético en el estátor, es decir, a la velocidad síncrona. Bien, dependiendo del deslizamiento podemos encontrar diferentes formas de trabajo del motor de inducción. En el arranque, el deslizamiento vale 1. Lógico, en el arranque la velocidad del rotor es nula, por lo tanto este término se convierte en 1. Bien, trabajando como motor asíncrono, tenemos que el deslizamiento puede variar entre 0 y 1. En el arranque vimos que era 1 y puede llegar hasta 0, pero no va a ser igual a 0, porque si ese fuera igual a 0, estaríamos en el caso en el que la velocidad del rotor se ha igualado a la velocidad del campo magnético giratorio del estátor, con lo cual se eliminaría toda inducción sobre ese rotor, desaparecerían las fuerzas que lo hace girar y el rotor se pararía. Bien, si lo queremos hacer trabajar como generador, pues lo que tenemos que hacer es aplicarle al rotor una fuerza de tal manera que vaya por encima de la velocidad de sincronismo, de la velocidad del campo magnético que se ha establecido en el estátor. En el mismo sentido tiene que girar. Entonces en ese caso estaríamos haciendo trabajar a esta máquina como generador. Por último, si hacemos trabajar a la máquina como freno, el sentido del campo magnético que se establece en el estátor debido a las corrientes de alimentación tendría que ser diferente al sentido del rotor, de tal manera que si el rotor va en un sentido, eso supone horario, y el campo magnético establecido en el estátor va en sentido contrario, lo que va a hacer es tender a que ese rotor vaya en dirección contraria. Es decir, si va en sentido horario, pues y el campo magnético en sentido antihorario, lo que va a hacer es que va a tender a frenar el rotor para hacerlo girar en sentido contrario. Es el clásico freno eléctrico. Bien, vamos a ver la característica de par y velocidad. Normalmente responde a esta forma. Entonces, la zona de trabajo,
normal para este tipo de motores es esta que tenemos aquí, es la zona estable de trabajo. Está un poco por debajo de lo que es su par máximo. Entonces, cuando el par resistente se iguala al par motor, pues sería la zona normal en la que va a trabajar. Si se aumenta el par resistente, lo que va a suceder es que el motor va a tender a reducir la velocidad. Pero claro, en el momento que tienda a reducir la velocidad relativa entre el campo del estator y el rotor aumenta, con lo cual aumenta las fuerzas electromotrices y corrientes que se inducen en el rotor, con lo cual aumenta el par. Lo que hace es que otra vez baje a las velocidades que tenía anteriormente. Y por el contrario, si disminuye el par resistente, tiende a aumentar la velocidad. Y al aumentar la velocidad relativa entre el campo magnético del estator y el rotor disminuye, con lo cual disminuye las corrientes que se van a inducir en el rotor, va a disminuir el par y va a tender a decrecer la velocidad, con lo cual va a volver otra vez al estado que tenía. Es decir, existe un equilibrio entre el par y la velocidad. Es decir, la variación de par resistente va a provocar poca variación de velocidad en el rotor. Tiene una fácil adaptación de la velocidad al par, a la variación de par. Bueno, en esta máquina, donde tenemos un par máximo a una velocidad concreta, existen otro tipo de motores asíncronos en los cuales se puede variar el par de arranque, se puede incrementar el par de arranque, incluso se puede aumentar a qué velocidad, o se puede variar a qué velocidad se produce ese par máximo. Pero en ese caso lo que necesitamos es variar la resistencia del rotor, cosa que no podemos hacer en este tipo de motores de jaula de ardilla. Entonces utilizaremos un rotor llamado bobinado. Entonces tendremos otro motor asíncrono o motor de inducción, pero de rotor bobinado, que veremos posteriormente. También hay que decir que no existe una única jaula de ardilla, hay varios tipos de rotors de jaula de ardilla, que veremos también posteriormente. Bien, un problema muy importante que tiene este motor es el arranque. En el arranque el consumo de intensidad puede ser hasta 8 o 9 veces superior al que va a tener en condiciones normales de trabajo. Entonces existen diferentes métodos de arranque del motor. Tenemos un arranque directo en el cual se produciría esos picos de corriente que no son recomendables para la línea. En este caso tenemos aquí 3 contactos de un contactor, se cerrarían y directamente aplicaríamos al motor pues todo el voltaje que tengamos en la línea. Se puede hacer el arranque también a través de impedancias estatóricas, es decir, las impedancias que van a estar en serie con la corriente en el arranque y van a absorber esos excesos de corriente. Claro, el problema que tiene es que va a haber grandes pérdidas aquí en las líneas, en estas resistencias o impedancias estatóricas. Luego, una vez que está en condiciones normales de trabajo, pues se cortocircuitan y estaríamos en el funcionamiento normal. Otra forma de arranque es mediante autotransformador. Transformador que en el arranque conectaría estos contactos y estos contactos, con lo cual tendríamos un primario conectado a la red y un secundario del autotransformador conectado al motor. Entonces, dependiendo del voltaje que se le aplique al autotransformador, que tenga el autotransformador en el secundario, pues tendrá un arranque más suave o menos suave. Claro, en este caso también tenemos pérdidas y con voltajes más bajos también el par se resiente. Bien, el método más utilizado, este que tenemos aquí, que es a través de un arranque estrella-triángulo, es decir, hacer arrancar al motor en estrella.
Para ello se conectarían estos contactos y estos contactos, con lo cual cogería el bobinado del estator, lo convertiría en una estrella. ¿Para qué? Porque si arrancamos en estrella, estamos conectando el voltaje de línea a la estrella. Ya sabemos que en estrella el voltaje de fase es raíz de 3 veces más pequeño que el voltaje que tenemos en la línea. Por lo tanto, estaríamos arrancando con voltajes de fase, de raíz de 3 veces más pequeño que el que tengamos en la línea. En el momento que ya has adquirido la velocidad nominal o de trabajo, lo que se hace es abrir este contactor, estos contactos, y cerrar estos otros. Por la disposición que tienen las conexiones, al cerrar estos contactos, el bobinado que tenemos en el estator pasa de estar en estrella a estar en triángulo, en el cual estaríamos aplicando a cada fase todo el voltaje de línea. Pero ya habríamos evitado ese pico de corriente que es tan problemático en el arranque directo de este tipo de motores. Bien, vamos a ver el otro motor asíncrono o motor de inducción, pero de rotor bobinado. En este caso sí que se puede trabajar con la resistencia del inducido, con la resistencia que tenemos en el rotor, porque en este caso se trata de un bobinado. Entonces, lo que se hace es, en el arranque, se introducen unas resistencias en el rotor, y según el valor de esas resistencias, cuanto más resistencia, pues resulta que más se puede elevar el par de arranque. Entonces teníamos una resistencia normal, la que sea. Aquí tendríamos más resistencias en el rotor y aquí tendríamos más resistencia en el rotor. Una vez que ya está trabajando a su velocidad normal y a su par normal, bueno, pues se activaría los contactos de este contactor y dejaríamos el rotor del inducido trabajando en estrella. Bien, vamos a ver otro tipo de rotor de jaula de ardilla, en este caso lo que se llama rotor de doble jaula. Con el rotor de doble jaula lo que se hace es aumentar el par de arranque. Está basado más o menos en lo mismo que el motor de inducción de rotor bobinado, pero en este caso se trata de jaula de ardilla, doble jaula. La particularidad que tiene esta doble jaula es que tengo una jaula interna con una resistencia determinada y una jaula externa que tiene una resistencia superior a la jaula interna. Pero la reactancia que tiene la jaula interna, la que tenemos aquí, es inferior a la que tiene la jaula externa. Entonces, cuando arrancamos, el rotor parte de reposo. Por lo tanto, la frecuencia que se va a generar en ese rotor va a ser la máxima. A medida que el rotor va adquiriendo velocidad, la velocidad relativa entre el campo del estator y del rotor decrece y con ello también la frecuencia que se genera en el rotor. Bueno, pues en el arranque, cuando la frecuencia es máxima, prácticamente toda la corriente va a ir por la impedancia, por las barras externas, donde la resistencia es mayor que por las barras internas. Entonces, y eso quiere decir que al tener más resistencia en el arranque, vamos a tener también más par. A medida que va aumentando la velocidad del rotor, va disminuyendo la frecuencia de las fuerzas electromotrices generadas en ese propio rotor
Lo que va a suceder es que la corriente va a dejar de pasar por la jaula externa para pasar por la jaula interna donde la resistencia es inferior. Entonces con eso se consigue, con la doble jaula, aumentar el par en el arranque utilizando eso, una jaula. Démonos cuenta que todo lo que implique anillos rozantes y escobillas implica también mucho más mantenimiento y muchas más averías. Bien, tenemos otro tipo de jaula también que se llama la de ranura profunda. En este caso se basa en lo mismo más o menos parecido a esto. Aquí tenemos un conductor con forma trapezoidal en la cual la parte inferior de ese conductor, la resistencia, es más pequeña que la parte exterior. Pero, al igual que antes, el coeficiente o la reactancia inductiva que tiene la jaula externa, aquí la jaula externa, es inferior a la que tiene la jaula interna. Lo mismo pasa aquí. Entonces la reactancia inductiva que tiene este conductor, aquí abajo, en la parte externa, es menor esa reactancia que la de la parte interna. Entonces al principio en el arranque, lo mismo que antes, como la frecuencia es máxima, la intensidad va a tender a ir por donde haya menos reactancia inductiva, pero que a la vez es por donde hay más resistencia. Con lo cual, lo mismo que antes, lo que se consigue es que haya un aumento de par. Y a medida que la frecuencia va bajando, la corriente va a tender a ir por la parte inferior donde la resistencia ya es menor. Vamos a ver el motor bifásico. El motor bifásico no es simplemente ponerle dos fases y aplicarle unas corrientes cualesquiera. No. El motor bifásico tiene dos fases que están desplazadas 90 grados, una con respecto a la otra. Y además, los voltajes que se aplican a esos bobinados también tienen que estar desfasados 90 grados eléctricos. Esto en general como motor de potencia no se utiliza. El motor bifásico tiene su aplicación como elemento de control en servomecanismos. Aquí tenemos una jaula de ardilla y el principio de funcionamiento va a ser como el que hemos visto hasta ahora. Unas corrientes bifásicas, como acabo de decir, con los 90 grados, tanto de espaciado de los bobinados como los 90 grados de desfase entre un voltaje y el otro, va a provocar un campo magnético giratorio en el estator. Ese campo magnético giratorio en el estator, al igual que hemos visto en el motor asíncrono anterior trifásico, va a generar unas corrientes en la jaula de ardilla, que va a hacer que la jaula de ardilla tienda a girar en el mismo sentido que está girando el campo magnético giratorio creado en el estator para compensar esa fuerza que genera ese movimiento. Bien, en su funcionamiento como elemento de control en servomecanismos, lo que se hace es coger una fase de referencia a la cual se le aplican un voltaje y una frecuencia constantes a esa fase de referencia. Y tenemos una fase de control que va a estar desfasada, cuyo voltaje va a estar desfasado 90 grados con lo aplicado a la fase de referencia y al cual se le aplica exactamente la misma frecuencia que a la fase de referencia, pero diferente voltaje. Entonces, dependiendo del voltaje que se le aplique aquí, el rotor va a girar o no va a girar. Si no se le aplica voltaje, el rotor no gira.
Si aquí se le aplica un voltaje, cuanto más voltaje, pues más va a girar el rotor. Entonces, también si este voltaje está adelantado o está retrasado con respecto al voltaje de referencia, el rotor va a girar en un sentido o va a girar en otro sentido. Entonces, esta fase de control normalmente está conectada a lo que se llama una señal de error. En un servomecanismo, si la posición que queremos controlar está en la que nosotros le hemos dado como consigna, la señal de error será 0, por lo tanto el rotor estará parado. Pero si se sale de esa posición que consideramos como referencia, vamos a tener un voltaje en la fase de control que va a hacer que el rotor gire hasta poner lo que queríamos controlar en la posición que deseamos. Esa posición vuelve a desaparecer la señal de error, se anula el voltaje y queda parado el rotor. Bien. Vamos a ver el motor monofásico. Bien, el motor monofásico con una sola fase no va a generar un campo magnético giratorio. Es decir, si yo simplemente cojo un motor con una sola fase, resulta que en reposo voy a tener lo que se llama un par directo y otro par inverso, justamente con sentidos contrarios, con lo cual cuando ese motor está en reposo, el momento resultante va a ser nulo. Bien, eso sí, si yo ahora a ese motor monofásico alimentado con el rotor parado le empujo un poquito en un sentido o en otro, el motor va a empezar a girar y ya va a tener un par que va a quedar definido por una curvatura más o menos de este tipo. Es decir, si yo le hago que gire en este sentido, pues empezaría a crecer el par y hasta que se estableciera su par resistente de trabajo. Y si le hago girar en sentido contrario, pues lo mismo, pero en sentido contrario. Entonces, lo único que necesita el motor monofásico es un par de arranque. Repito, en el momento que el motor empieza a girar viene en un sentido o en otro, ya ese par se decanta por un sentido o por el otro sentido. Bien, entonces lo que se suele hacer para que el motor monofásico de inducción pueda trabajar es acoplarle otro bobinado que llamaremos bobinado auxiliar o que se llama bobinado auxiliar. Por lo tanto, en general, los motores monofásicos constan de dos bobinados, un bobinado principal y un bobinado auxiliar. De hecho, a los motores de inducción monofásicos también se les llama motores de inducción bifásicos asimétricos, por el hecho de que tengan dos fases, aunque la alimentación es a una única fase. Bueno, pues lo que va a hacer ese bobinado auxiliar es que en el arranque tengamos dos ramas, dos intensidades diferentes. Una intensidad que va a ir por el bobinado auxiliar, que tiene unas características que su resistencia es mayor que la del principal, pero a la vez su reactancia inductiva es inferior que la del principal. Y voy a tener otro bobinado principal que corresponde también con estas características. Entonces, en el arranque, lo que voy a tener es dos corrientes, una por cada rama. Bien, el hecho de que aparezcan estas dos corrientes desfasadas van a hacer que aparezca un campo magnético giratorio. En este caso, un campo magnético giratorio que ni es constante
ni homogéneo, pero justo suficiente para que produzca un pequeño par de arranque en el rotor y el rotor empieza a girar. Cuando el rotor está girando a la velocidad nominal, lo que hace es un interruptor centrífugo, abre el circuito y anula el bobinado auxiliar, con lo cual queda trabajando ya con el bobinado principal. En este caso los motores tienen un par relativamente bajo de arranque. Un método mejor es el motor de fase partida con condensador. Generalmente es el método utilizado. Y es añadir un condensador en la rama del bobinado auxiliar. ¿Qué se consigue con eso? Bueno, pues desfasar la corriente que va a ir por la rama del bobinado auxiliar, desfasar la corriente en adelanto respecto al voltaje que se está aplicando. Ahora más o menos se puede conseguir que los desfases entre los dos, de las corrientes que va por una rama y la corriente que va por la otra rama, de la corriente auxiliar, de la rama auxiliar y la corriente de la rama principal, prácticamente haya un desfase de 90 grados. Esto hace que el campo magnético giratorio que se genere sea más fuerte que el que se genera en el de fase partida simple y a la vez más homogéneo. Lo que hace es proporcionar un par de arranque bastante mejor que el que teníamos anteriormente. Es decir, en este caso se va a comportar prácticamente igual que si fuera un motor bifásico, con las condiciones, con los condicionantes que tiene este motor, claro. Bien, otro método que existe para poder arrancar los motores monofásicos es la utilización de lo que se llama polo de sombra. Estos se utilizan en motores de polos salientes, en los cuales se hace una ranura, se introducen unas espiras de sombra y lo que hace es dividir el flujo principal y un flujo secundario. Y esto va a inducir unas corrientes en estas espiras en cortocircuito que van a hacer que se retrase el flujo que atraviesa por esta zona con respecto al flujo principal. Y a la vez va a crear unas corrientes esta zona en el rotor que va a provocar un pequeño par de arranque, lo justo para eso, que el rotor comience a moverse. Repito que cuando el rotor comienza a moverse, ya el par ya está asegurado. Bueno, estos serían los motores monofásicos, motor de inducción monofásico. Vamos a ver dos tipos de motores ahora que se salen un poco de lo que se ha visto hasta ahora. Hemos visto que un motor síncrono se caracteriza porque su rotor tiene constituido ya un imán. O sea, tiene un polo norte y un polo sur, o unos polos norte y unos polos sur definidos de antemano. En las máquinas asíncronas, en el motor asíncrono, el rotor no tiene definido ningún tipo de imán. Bueno, pues aquí tenemos un par de motores que se les va a considerar síncronos. Y es el motor de síncrono de histéresis y de reluctancia. Este tipo de motores puede ser monofásicos, puede ser trifásicos. En el estator, si tenemos un bobinado monofásico, bien de fase partida, o bien de fase partida por condensador, o bien incluso con espiras de sombra, provocaría un campo magnético giratorio para el arranque. Estaríamos como en el caso anterior. Y el trifásico, pues tenemos un sistema trifásico en el estator, pues va a provocar un campo magnético giratorio, igual que en el anterior. Pero el caso es que aquí el rotor es donde está la diferencia. El rotor no tiene definido un imán. Entonces, ¿cómo funciona este tipo de motores?
Bien, en el arranque, bueno, lo primero, el rotor está constituido por un cilindro completamente liso. Tiene una parte central que no es magnética y un anillo a través de esa parte central que está constituido por una superficie completamente lisa y que tiene una histéresis bastante elevada. Entonces, cuando se arranca el motor, vamos a tener un campo magnético giratorio que va a hacer que magnetice y desmagnetice este rotor que tenemos aquí. Claro, debido a su alta histéresis, va a ir la magnetización de este núcleo, de este rotor, va a ir retardada con respecto a la del campo magnético que está girando en el estátor, con lo cual se va a crear en esa magnetización y desmagnetización. Si tenemos aquí un eje para el campo del estátor, el eje de ese campo, de ese imán que se va a crear en el rotor, pues va a estar desplazado con respecto al que tiene el campo del estátor. Bueno, pues ese ángulo va a hacer que el rotor, es un ángulo de par que va a hacer que el rotor empiece a girar. Claro, va a empezar a girar y va a girar como si fuera un motor asíncrono. Es decir, vamos a tener una velocidad en el estátor, que va a ser la velocidad síncrona, y vamos a tener un rotor que está comenzando a girar en el arranque y por lo tanto esa velocidad no va a ser la síncrona, sino asíncrona, diferente y por debajo de la del estátor. Eso quiere decir que en el rotor se van a inducir corrientes, al igual que pasaba en el motor de inducción. De hecho, en todo el proceso de arranque, esto se comporta como un motor de inducción, es decir, un motor asíncrono. Ya que según se va acercando a la velocidad de sincronismo, resulta que a poco que esté cerca de ella, se autosincroniza y ya empieza a girar a esa velocidad de sincronismo. En ese instante, debido a los procesos, en el proceso de arranque, a que ha habido magnetización y desmagnetización, ese proceso desaparece y a lo que queda el rotor como un imán, con un polo norte y un polo sur establecidos, en el momento que está girando a esa velocidad de sincronismo. Entonces, a partir de ese momento ya se comporta como un motor síncrono, girando a esa velocidad. Estos motores tienen un funcionamiento muy suave. El hecho de que no tengan dientes y que sean superficies lisas lo hacen un movimiento suave y prácticamente sin ruido. Lo que pasa es que la efectividad pues es bastante baja y se utilizan para pequeñas potencias. Bien, otro de los motores que se considera síncrono es el de reluctancia. Este motor basa su funcionamiento en crear caminos de baja reluctancia. Aquí vemos en el rotor, es una jaula de ardilla, pero desigual. Tenemos unas zonas cuyo entrehierro aquí es más pequeño, tiene menos volumen que el entrehierro que tenemos aquí, por ejemplo. Bueno, pues las zonas donde el entrehierro tiene más volumen son zonas de menos reluctancia. Entonces, lo que va a hacer este motor al principio va a arrancar como un motor de corriente, como un motor asíncrono. Es decir, con la jaula de ardilla va a empezar a girar debido al campo magnético giratorio que se va a crear en el estátor, bien por corrientes trifásicas o bien por corrientes monofásicas adaptadas. Adaptadas quiere decir con su correspondiente método, bien por fase partida o fase partida por condensador o bien por espiral de sombra. El caso es que vamos a tener un campo magnético giratorio en el estátor. El rotor va a empezar a girar según ese campo magnético del estátor.
va a tener los mismos principios de inducción en el rotor, con lo cual va a empezar a acelerarse hasta que llegue cerca de la velocidad síncrona. En el momento que llega cerca de la velocidad síncrona, estos polos, porque al fin y al cabo estas partes de menos reluctancia es lo que constituyen los polos del rotor, van a tender a acoplarse al campo magnético giratorio. Debido a eso, porque las líneas de fuerza van a tender a ir por los caminos de menos reluctancia. Entonces eso va a hacer que en la parte final del arranque el rotor se acelere hasta acoplarse a los polos giratorios que tenemos en el estator. Lo mismo que antes, son motores de poca efectividad y suelen utilizarse ambos en aplicaciones más o menos de electrónica.